Bueno, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a todas las personas que nos acompañan, tanto presencialmente aquí en la Barra Mexicana Colegio de Abogados, como de manera virtual a través del Zoom. Estamos en esta sesión convocada por la Comisión de Derecho Electoral, en la cual vamos a platicar con la senadora Beatriz Paredes sobre el federalismo mexicano. El tema propio de la conferencia es la profundización del federalismo mexicano. Nos acompaña también nuestra presidenta de la Barra, Claudia de Buen. Y bueno, antes de empezar y darle la palabra a Claudia, quien va a moderar la mesa y va a tener una conversación con la senadora, me gustaría decir un poco de la trayectoria de la senadora Beatriz Paredes. Creo que todas y todos la conocemos muy bien, pero bueno, tiene una trayectoria amplísima, es licenciada en Sociología, tiene posgrado en Literatura Hispanoamericana, ha sido gobernadora de su estado de Tlaxcala, ha sido legisladora en múltiples ocasiones, tanto a nivel de la Cámara de Diputados como del Senado de la República, ha sido embajadora también y ha estado en diferentes cargos en el Ejecutivo a nivel de subsecretarías, en la Secretaría de Gobernación y en la Secretaría de la Reforma Agraria en diferentes momentos. Algunas de las cargos que ha ocupado. También fue presidenta del Comité Ejecutivo del Partido Revolucionario Institucional. La verdad es que es una de las legisladoras actualmente de las políticas de este país, no solo que ha sido pionera como mujer en varios de los cargos que ha ocupado, presidenta en el Congreso también, sino que además más experiencia, más trayectoria tiene, y bueno, además tiene varias aficiones muy, muy interesantes, de las cuales no creo que es momento de platicar, pero también hacen que una conversión con ella sea sumamente interesante. Muchísimas gracias, senadora, por acompañarnos. Claudia, te cedo la palabra. Muchas gracias. Bienvenidos y bienvenidas. Pues muchas gracias, Arturo. Es un honor para mí que me hayas considerado para moderar esta mesa con mi querida amiga Beatriz Paredes, a quien admiro y además le tengo un gran cariño, que quizá no sea de mucho tiempo, pero sí de una convicción profunda, porque es una persona que tiene mucho que compartir y tiene mucho que dar todavía. Beatriz, además, yo sí voy a decir algo, canta muy bien. O sea, que no digan que no se puede decir. Claro que sí. No canto mal las rancheras. Eso. Pues, mira, Beatriz, le preguntamos el tema de su plática y nos pidió que fuera la profundización del federalismo mexicano. Es un tema que, bueno, obviamente tiene muchas aristas. Vamos a remitirnos a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 40, que establece el carácter federal de la organización política mexicana y reconoce al federalismo como un arreglo institucional que se distingue por la división de poderes entre un gobierno federal y los gobiernos de los Estados miembros. Así pues, nuestra Constitución señala con toda precisión cuáles son los temas sometidos a la jurisdicción federal y cuáles a la jurisdicción local, es decir, a cada uno de los estados. En ese tenor, tenemos que en diversos artículos se hace una distinción entre estos, como lo es el artículo 123 referido a la legislación laboral, el artículo 73, ambos de la Constitución, que determinan cuáles son las facultades del Congreso de la Unión, y varios más, entre otros el artículo que señala que toda la materia del comercio, todos los temas de comercio, bancarios, etcétera, pues son también federales. También atestiguamos que en el año 2013 se llevaron a cabo las jornadas de justicia cotidiana y una de las decisiones tomadas que fue elevada a ley fue la de hacer un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Ya contamos con un Código Nacional de Procedimientos Penales. La Ley Federal del Trabajo es penal, es federal o nacional, es federal, y la legislación mercantil también lo es. Por lo tanto, tenemos que cada vez están haciendo nacionales más y más legislaciones, y no necesariamente eso es lo adecuado. No lo sé, tenemos en nuestro territorio diversas entidades federativas donde no tienen nada que ver los usos y costumbres de unas con las otras. Yo le preguntaría a la senadora Paredes, yo sé que trae su discurso, pero algún momento vamos a tener que tomar en cuenta esto.
¿Cuáles son los ejes centrales del análisis del federalismo en México? ¿Y cuál es el modelo y el funcionamiento de nuestro federalismo? Asimismo, ¿cuál es la perspectiva que ella, como una experta estadista, puede ver partiendo de las condiciones políticas del país, con la 4T gobernando en la mayoría de las entidades federativas y en el país? Yo estoy segura que estas dudas y muchas otras que me han surgido a mí y que seguramente surgirán, serán contempladas en esta conferencia, charla. Te pido que te sientas, Beatriz, como en tu casa, que lleves el ritmo que tú consideres mejor, que tú decidas si quieres espacio de preguntas y respuestas en medio, al final o donde tú decidas. Y bueno, el micrófono es todo tuyo. Simplemente eran unas cuantas salpicaditas para a ver si llegaba más gente. Y bueno, por supuesto llegó nuestro querido amigo Miguel Ángel. Y bueno, adelante, Beatriz, es todo tuyo. Muchísimas gracias. Pues muy buenas tardes. Quiero decir que estoy muy contenta de encontrarme en la sede de la Barra de Abogados. Lo que no sale a la luz en el currículum que les leyeron es que he tenido el privilegio de trabajar con grandes abogados. Cuando fui diputada local por primera ocasión en el Congreso de Tlaxcala, el gobernador del estado era un abogado que fue litigante, que había sido diputado federal, líder de la Cámara cuando el régimen de López Mateos, el licenciado Emilio Sánchez Piedras, pero que en el periodo en el que no estuvo dedicado a actividades políticas, fue abogado que incluso asesoró como su abogado a la Canacintra, un muy buen abogado y con un enorme respeto por la función jurídica. Mi hermano, mi medio hermano, es abogado, fue miembro de la generación de Miguel Limón, de Juan Bremer, el licenciado Alejandro Pelayo, y tuvo el gusto y para él un gran enriquecimiento de trabajar con un distinguido abogado, don Néstor de Buen. Tuve el enorme honor de trabajar muy cerca de un espléndido abogado, un gran teórico del derecho mexicano, un gran constitucionalista, el doctor Jorge Carpizo. Entonces, en mi vida he tenido la oportunidad de conocer a los abogados, a las abogadas, de admirarlos, de coincidir. No obstante que soy socióloga y que conozco otras carreras ligadas a las humanidades, que la formación del abogado sigue siendo la más completa, particularmente si tiene uno el propósito de desempeñar funciones de Estado. La noción del Estado, tanto en su valor abstracto como en su tangibilidad, es básicamente una noción que ningún otro profesionista comprende mejor que los abogados y las abogadas. Así es que es para mí un verdadero honor estar en este recinto. Agradezco de manera muy especial a Claudia de Buen la posibilidad de que conduzca esta mesa, y agradezco especialmente a la Comisión de Derecho Electoral, a Arturo Espinosa Silis, el que nos hayan convocado a este diálogo, a esta conversación. Y saludo a queridas y queridos abogados, a mi querida Claudia Esqueda, que con ella hemos convivido en muchos momentos. Como ustedes saben, ella es una gran experta en derecho laboral y es una abogada y una política y una dirigente social a la que yo admiro y aprecio, y a distinguidos integrantes del Consejo, a amigos y amigas de Puebla y a otros queridos abogados que veo por aquí. A quienes están a través de la transmisión virtual, pues un saludo. Gracias por participar en este evento. Y aunque ustedes no lo crean, estoy nerviosa
me siento como ante un sínodo muy relevante, porque quise abordar este tema, el de la profundización del federalismo mexicano, principalmente para pedirles a ustedes sus reflexiones, ya sea en el marco de esta plática o de manera posterior. Vengo aquí en mi calidad de senadora de la República, no hay ningún otro propósito, conozco la condición de neutralidad y de abstracción de las cuestiones electorales de la barra de abogados como cualquier instancia de asociación de profesionistas con esta trayectoria, y soy la primera en respetarla de manera puntual. Sin embargo, como senadora, realizo un conjunto de tareas. Quiero compartirles que en el Senado de la República tuve la oportunidad de presidir la Comisión de Fortalecimiento del Federalismo, la ocasión anterior que fui senadora. Fue, por cierto, la última vez que se tocó la Constitución para robustecer a los municipios, cuando presidí la comisión, y cuando fui presidenta de la Cámara de Diputados en la primera legislatura, en donde nuestro grupo parlamentario no tenía la mayoría ante un presidente de otro partido político, yo fui líder de la bancada de mi partido en el año 2000 y presidenta del Congreso de la Unión en el 2001-2002, logramos hacer un conjunto de reformas a la legislación presupuestal para que varias partidas fuesen directamente entregadas a los municipios. Yo soy una federalista por convicción. Digo que no se puede ser tlaxcalteca y no ser federalista. Nuestro estado vio nuevamente la luz después de que nos castigaron por algunas interpretaciones históricas XXX, que no vale la pena mencionar ahorita, y nos desaparecieron como Estado libre y soberano, y fue precisamente una decisión federalista de Benito Juárez que nos devolvió a la vida constitucional. Entonces, soy intrínsecamente federalista. En ese sentido, quiero compartir con ustedes, con las abogadas y los abogados que nos escuchan en el chat, con todos quienes nos estén escuchando en el webinar, algunas visiones sobre el federalismo, y si le parece a la maestra Claudia de Buen, comentaré sus apuntamientos, sus preguntas al final, sí, claro, que registremos otra serie de preguntas. Recuerden que más bien las que les voy a venir a preguntar después soy yo, porque estoy haciendo un planteamiento audaz, muy audaz, que pienso presentar en unos meses después de una serie de consultas con un equipo además que nos está ayudando a elaborar las iniciativas, donde también hay destacados abogados, presentar una estrategia de fortalecimiento del federalismo que nos resulta indispensable. A casi 200 años de que vamos a conmemorar la Constitución de 1824, y valdría la pena ver qué festejos podemos plantear en relación a la Constitución del 24, que nos hizo un país federal. A más de 100 años de que haya concluido el convulso siglo XIX, y ya también a más de 100 años de que naciera la Constitución de 1917, seguimos discutiendo cómo vamos a hacer del mandato constitucional para lograr que México sea un vigoroso Estado federal, vigente en la realidad. Son siglos de historia que nos obligan a decidir justo ahora si queremos o no hacer de México un país más equilibrado en el desarrollo de estados y regiones, y menos distante entre la riqueza y oportunidades de algunos y la pobreza y falta de opciones de otros, estos millones. ¿Por qué en este momento? ¿Qué no ha sido
un objetivo permanente desde la era postrevolucionaria, pasando por el cierre del siglo XX y el inicio del XXI, mayor equilibrio, mejor distribución del ingreso, menos distancia entre los segmentos sociales. Sí, sí lo ha sido, como el federalismo también lo ha sido, al menos en el discurso y en la expresión de intenciones. Pero no hemos logrado que la forma en la que se dispuso la organización del Estado mexicano y que fue el comentario de la maestra de Buen en torno a los artículos constitucionales, organización del Estado mexicano en entidades federativas, gobiernos federales y estatales con 3 poderes y equilibrio entre ellos, funcione plenamente de acuerdo al diseño del constituyente. El federalismo, un federalismo que realmente funcione, que funcione bien, es una buena opción para que México pueda finalmente progresar con balance. Y hay que decir esto claramente, para que México pueda seguir siendo un país gobernable, sin que se salga de las manos y nos convirtamos en un remolino social de pasiones y ambiciones. Es bien interesante lo que pasa en algunas regiones que no tenemos registrado en el centro, porque dentro de las muchas características del centralismo mexicano, del acendrado centralismo, también tenemos centralismo en la información. Y lo que pasa en Tijuana, o lo que pasa en Tapachula, o lo que sucede en un municipio profundo de la Sierra Poblana, muchas veces es desapercibido en el gran eje de reproducción de noticias. No tenemos registro exacto de cuántos linchamientos ha habido en los últimos meses en el país, y ha habido. No podemos mesurar cómo las tensiones por algunos problemas han acrecentado el nivel de violencia. No podemos afirmar con absoluta claridad cuáles son los territorios que ya no tienen Estado por encima de la sociedad y los poderes fácticos oscuros han tomado el papel del Estado. Esas son cosas que suceden en la República y para resolver las cuales necesitamos un vigoroso régimen federal. Lograr que el federalismo mexicano funcione bien supera desde luego una vieja discusión de qué es lo que debe hacer cada orden de gobierno. En este terreno tenemos nociones claras, información confiable y además respetadísimos expertos en los ámbitos jurídico, económico, presupuestal y de políticas públicas. ¿Cómo logramos acrecentar los resultados? El gobierno federal controla la mayor parte del presupuesto y cada vez percibimos que se compromete menos para mejorar el desarrollo de estados y regiones, mientras que los gobiernos estatales se debaten en un mar de responsabilidades sin tener los recursos mínimos para atenderlas. Redistribuir la manera en que funcionan los gobiernos federal, los estatales y municipales en México requiere un nuevo pacto federal y un propósito de tal envergadura, sin duda, tiene repercusiones en el ámbito constitucional. Sí, mayores recursos para los estados y los municipios y los recursos necesarios para el gobierno federal. El pacto federal debe basarse en la idea de que para todos los órdenes de gobierno deben existir recursos suficientes, independientemente si se trata de un municipio, de un estado o de cualquier área del gobierno federal. Actualmente sigue existiendo fuerte discrecionalidad en muchos fondos públicos de carácter federal. Bueno, ustedes saben que desaparecieron un conjunto de fideicomisos
cuyo monto total era alrededor de 76,000 millones de pesos. Nos dijeron que los iban a redistribuir de manera presupuestal en las áreas administrativo-políticas que se encargaban de esas tareas. Seguimos esperando en el sector cultura, seguimos esperando en el sector de educación, seguimos esperando en el sector agropecuario. Desaparecieron el fondo que le daba posibilidades a la Financiera de Desarrollo Rural, desaparecieron el financiamiento rural, o sea, ha habido fondos que desde luego se manejan de manera muy discrecional. Quiero darle la más cordial bienvenida a la licenciada Cursaín, decir que es un honor que estés entre nosotros y sabemos que el tráfico está terrible. Muchísimas gracias. Gracias, Pati, por estar aquí, qué bueno. Si logramos que se elimine esta discrecionalidad y los recursos a los que me he referido, que todavía persisten, se orientan a fortalecer a las haciendas estatales, estoy convencida de que todo México resulta ganador. En nuestro país, para que se den una idea, del gasto público neto total, el gobierno federal ejerce el 68% y los estados y municipios el 32%. Me podrán decir, pero es que el gobierno federal está encargado de las áreas fundamentales del sector servicios. Quizá ese es el problema. Quizá eso es lo que debemos verdaderamente descentralizar y verdaderamente federalizar. Aquí a veces utilizan el concepto de federalización como sinónimo del concepto de centralización. El gobierno federal tiene entonces 2/3 del presupuesto y estados y municipios 32%, 1/3. En una federación mucho más sana, mucho más equilibrada, la proporción quizá debiera ser exactamente la contraria. Uno de los propósitos de tener un federalismo funcional es que el país no solo sea, en general, mucho más equilibrado, mucho más parejo para todos, sino que además se aprovechen mucho mejor las oportunidades y características de nuestras regiones, al mismo tiempo que se contengan y se resuelvan los problemas y conflictos de modo más efectivo y mucho más ágilmente, porque desde luego la autoridad que es más cercana es la autoridad que se entera primero de la magnitud de los problemas y tendría posibilidades de actuar con mucha mayor agilidad. Voy a ponerles algún ejemplo. La pandemia puso en evidencia la existencia de distintos tipos de federalismo vigentes en el país. Es decir, los márgenes de acción de cada uno de los gobiernos estatales variaban de modo sustantivo. La crisis sanitaria exigió cada vez más de los gobiernos estatales, pero paradójicamente, en 2021, los estados recibieron menos recursos de la federación, justo cuando eran más necesarios. Algunos gobernadores propusieron de modo emergente replantear el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal para obtener mayores recursos. Otros, varios debido a que sus estados eran de mayor peso económico en comparación con otras entidades federativas, incluso cuestionaron la funcionalidad del pacto federal. Es evidente que la actual distribución de recursos que realiza la federación no deja satisfechas a ninguna de las partes. Es claro que el federalismo fiscal es esencial para dar viabilidad al federalismo mexicano y alcanzar objetivos precisos que propicien y apuntalen el desarrollo nacional. Actualmente el federalismo fiscal mexicano tiene al menos 5 fallas que podemos
mencionar. La primera es la dependencia de los estados y municipios con respecto a los recursos que reciben de la federación, que representan entre el 85 y el 90% de sus ingresos. Y esto tiene que ver con las atribuciones fiscales de la federación versus las atribuciones fiscales de estados y municipios. La segunda es la asignación poco transparente de algunos fondos y programas, para los cuales no existen fórmulas o metodologías, no son públicas o las variables a que hacen referencia son inaccesibles. La tercera es la duplicación en el ejercicio del gasto. Por ejemplo, según el Coneval, hay más de 8,390 programas y acciones de desarrollo social entre federales, estatales y municipales, muchas de las cuales podrían fusionarse para mejorar su potencial. La cuarta es la falta de capacidades institucionales de estados y municipios. El crecimiento en las posibilidades de gasto de los estados y municipios no ha sido acompañado por el fortalecimiento de sus capacidades para diseñar, operar y evaluar políticas y programas. La quinta es la disociación entre responsabilidades y recursos. Hasta 2019, los estados y municipios sí contaban con más recursos que antes, pero estos eran insuficientes para atender las demandas operativas de las facultades y obligaciones que tienen a su cargo. Típicamente, en los estados federales reconocidos, al menos 2 ámbitos de gobierno tienen atribuciones formales, ya sea exclusivas o concurrentes, las cuales definen su marco de acción en cada área de política pública. En México, la definición vigente de competencias es resultado de un largo proceso histórico en el que ha predominado en mayor o menor grado la federación sobre los estados y municipios. Además de las atribuciones formales, la federación y particularmente el titular del Poder Ejecutivo ejerce un conjunto de atribuciones metaconstitucionales, como las señalara el doctor Jorge Carpizo, que nos llevan a tener un hiperpresidencialismo cuyo poder de repente lo atrofia o cuando menos disminuye el peso y la funcionalidad de los poderes de la República. Estábamos diciendo que si en México del gasto público neto total la federación ejerce el 68% y estados y municipios el 32%, y si este 32% representa en promedio 86% de los ingresos de las entidades federativas, y para los estados los recursos que reciben de la federación representan entre el 85 y el 90% de sus ingresos, en tanto que para los municipios el promedio es del 75%, aunque incluso hay municipios en donde de transferencias reciben hasta el 90% de sus ingresos, sobre todo los que tienen mayor marginalidad. Esto nos refleja un arreglo fiscal absolutamente desequilibrado y que no tiende a reforzar el pacto federal, sino más bien simula un pacto federal y avala la existencia de un centralismo en todos los órdenes del ejercicio gubernamental. Por eso estamos proponiendo una transformación de la lógica del pacto federal en materia presupuestal. Y en ese sentido, queremos señalar algunos de los problemas del federalismo fiscal mexicano. La descentralización que se cacareó hace algunos años y actualmente se ha enfocado en traspasar infraestructura y operación a los estados, pero la federación ha mantenido el control sustantivo de las políticas. Te pasan el problema, pero no las atribuciones para resolverlo. Esta disociación ha provocado que los gobiernos estatales y municipales
hayan resultado sobrepasados por las demandas financieras de esa operación hipotéticamente descentralizada, como sucede casi siempre en la nómina del sector educativo, porque al mismo tiempo que les trasladaron responsabilidades, los excluyeron del diseño sustantivo de las políticas. En ese sentido, la descentralización ha sido más bien un traslado con mínima o nula cesión de atribuciones y facultades. Se han creado nuevas cargas administrativas y financieras para los gobiernos locales, pero no se les dotó de capacidades fiscales ni de gestión para atenderlas. Pero luego ha pasado algo peor. Cuando realizas un proceso de descentralización mal hecho y lo que haces es trasladar responsabilidades sin trasladar facultades ni recursos que acompañen este proceso de administración de recursos federales, las cosas van a salir mal porque el diseño estuvo equivocado. Pero si la solución a ese diseño equivocado es regresar al pasado y volver a centralizar, como es lo que nos está pasando en el sector educativo, la posibilidad de que haya un verdadero desarrollo educativo en el país cada vez se limita más. Porque no es cierto que desde las oficinas de Argentina y Brasil se pueda saber cuando en una escuela primaria no hay agua y los niños van a enfermar de COVID si van allí donde ni siquiera pueden lavarse las manos. No es cierto. De la infraestructura educativa básica se entera el presidente municipal. Si no hay, como sucede miles de veces en las escuelas tecnológicas que llegan extraordinarios y sendos equipos, nada más que resulta que no hay luz, que el tipo de transmisores requieren determinada carga y la línea de transmisión es de otra carga. Y pasan 3 años y los equipos se quedaron empaquetados, obsoletos, y los jóvenes que deberían realizar ahí sus prácticas no las realizan y entramos en un círculo vicioso porque no puede ser que la toma de decisiones sea tan alejada de la realidad y de quien tiene la posibilidad de estar en contacto directo con los padres de familia y los estudiantes. El arreglo fiscal ha creado incentivos negativos, como la reducción del esfuerzo fiscal de los estados y municipios. Evidentemente, si la mayoría de las atribuciones son de la federación, los estados y los municipios no realizan un esfuerzo de recaudación que pueda robustecer sus economías locales. Ha habido irregularidades en las auditorías del gasto federalizado programable. Según la Auditoría Superior de la Federación, hay una recurrencia de irregularidades que muestra prácticas ya arraigadas en el funcionamiento de las administraciones estatales y municipales. Una de las irregularidades comunes es la falta de documentación comprobatoria del gasto. Pues hay que resolverlo. Si hay funcionarios irresponsables o corruptos, hay que cesarlos. Que actúe el derecho. Lo que no puede ser es que por las deficiencias de algunos creas que la propuesta del modelo está equivocada. Aquí lo que tenemos que hacer en todos los órdenes de gobierno es que las áreas de fiscalización sean mucho más eficientes, que exista voluntad política para que realmente ejerzan sus funciones y que todos tengamos desde el ámbito público y desde el ámbito privado una vocación por la transparencia y por la honradez. Más transparencia en la letra, misma discrecionalidad en la asignación y ejecución de recursos. Yo simplemente les quiero decir que habiendo sido gobernadora, si la federación te quiere fiscalizar y te quiere apretar las tuercas, lo puede hacer. Cuando eso no sucede, es porque todo mundo tuvo cierta displicencia o cierta complicidad. Por eso, estimados amigos, estimadas amigas,
que participan en el webinar y que están en este recinto, considero que el problema actual del federalismo es de una dimensión muy amplia y muy profunda y que requerimos una voluntad de la colectividad social, de la sociedad mexicana, y me parece que 1824 es un espacio privilegiado para ir generando un gran movimiento nacional por la recuperación del federalismo, por la vigencia plena en las nuevas condiciones del país y que impulsemos un conjunto de reformas constitucionales para las cuales me importará mucho tener posteriormente su opinión. El federalismo ha sido considerado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como una de las instituciones fundamentales del Estado mexicano, por constituir uno de los principios básicos para construir y definir la estructura política, así como proteger y hacer efectivas las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, dando estabilidad y permanencia a la nación. Esta es una tesis de jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de abril 2002. El federalismo del Estado mexicano se construyó sobre la base de unir las ventajas que representa y puede representar tener un gobierno nacional fuerte, pero con los beneficios derivados de las múltiples naciones, culturas, regiones e idiosincrasias que integran al todo. Vale la pena recordar lo que señalaba Tocqueville al referirse a las ventajas del sistema federal. No podría uno figurarse hasta qué punto esta división de la soberanía sirve al bienestar de cada uno de los estados de que la Unión se compone. En esas pequeñas sociedades a las que no preocupa el cuidado de defenderse o de ensancharse, todo el poder público y toda la energía individual están dirigidos hacia las mejoras interiores. El gobierno de cada estado, como se haya colocado muy cerca de los gobernados, es advertido diariamente de las necesidades que se dejan sentir. Por otra parte, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contempla un conjunto de principios y reglas sobre la economía y el papel del Estado en ella. Los artículos del 25 al 28 se denominan tradicionalmente como el capítulo económico del Estado. En específico, es en el artículo 25 donde se establece la función de la Rectoría del Estado en el desarrollo económico, sus características, fines, facultades sobre la planeación, conducción, coordinación, orientación y fomento. En relación con la Rectoría Económica del Estado, el propio artículo precisa que el desarrollo debe ser integral, sustentable, robustecedor, fortalecedor de la soberanía, de la democracia y que permite el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de las personas. Como una garantía normativa para lograr ese estado ideal de redistribución de los recursos públicos para lograr el desarrollo social, es necesario, desde esta propuesta, incorporar en el artículo 25 constitucional las bases mínimas a las cuales se debe ajustar el gobierno federal en el ejercicio del gasto federalizado. En ese sentido, hay que incorporar los párrafos que sean necesarios. Desde nuestras perspectivas, estas bases mínimas deben contener, entre otros aspectos, que en la distribución del gasto federalizado se otorguen más recursos a los estados y municipios con menor índice de desarrollo o con mayor índice de pobreza. Ordenar que en las leyes de los estados se establezcan las reglas para garantizar que el gasto federalizado se ejerza de manera adecuada. Sugerir a los estados y municipios que armonicen su marco normativo con los estándares de más alto nivel en materia de transparencia, fiscalización, rendición de cuentas, adquisiciones y obra pública. Aunque hay que lograr que cumplan la ley de adquisiciones, porque hay algún gobierno federal que yo conozco que no ha licitado
más que el 20 o el 10% de sus Sí, contratos. Un mejor marco jurídico estatal que permita robustecer la rendición de cuentas y la transparencia. Fortalecer la independencia, la autonomía y la suficiencia en presupuesto de los órganos federales y estatales de fiscalización. Crear un sistema nacional que incluya los 3 órdenes de gobierno para la profesionalización de los funcionarios públicos. Crear un programa permanente de capacitación y seguimiento de las administraciones estatales y municipales. Para armonizar todo el marco jurídico, seguramente tendremos que tocar los artículos 115, 116 y 122. Estamos haciendo un planteamiento profundo. No solo estamos proponiendo la revisión del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, ello va implícito, y va implícito, evidentemente, el que podamos garantizar que el propósito de este nuevo acuerdo sea tener una federación mucho más equilibrada. Dijo Francisco Zarco hace más de un siglo: gozando los estados de amplísima libertad en su régimen interior y estrechamente unidos por el lazo federal, los poderes que ante el mundo han de representar a la federación quedan con las facultades necesarias para sostener la independencia, para fortalecer la unidad nacional, para promover el bien público, para atender a todas las necesidades generales. Pero no serán jamás una entidad extraña que esté en pugna con los estados, sino que por el contrario serán la hechura de los estados todos. No hay pues antagonismo posible entre el centro y los estados, y la Constitución establece el modo pacífico y conciliador de dirimir las dificultades que en la práctica puedan suscitarse. La federación, bandera de los que han luchado contra la tiranía, recuerdo de épocas venturosas, fuerza de la República para sostener su independencia como símbolo de los principios democráticos, es la única forma de gobierno que en México cuenta con el amor de los pueblos, con el prestigio de la legitimidad, con el respeto de la tradición republicana. Porque queremos que la Federación Mexicana no solo sea un concepto, que no solo sea letra muerta en la Constitución, sino un pacto vigoroso y vigente que profundice la democracia y el desarrollo del país. Es por lo que los invitamos a un renovado pacto nacional por el federalismo mexicano. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Beatriz, por esta magnífica conferencia en la que se tocaron varios tópicos, y para avanzar un poquito les pido que las preguntas, yo no puedo conectar porque no tenemos pantalla aquí, que las preguntas me las hagan por favor en el chat, y aquí con mucho gusto se las leo yo a la senadora. Pero bueno, como te decía, es muy interesante, son muy interesantes todos los temas que has tocado, y verdaderamente estás proponiendo un cambio muy profundo de la forma en la que se hace el gobierno, y no nada más de lo que está sucediendo ahora, sino de prácticas ancestrales que deberían de verse modificado hace muchos años y que es urgente poderlo hacer. Bueno, yo les pregunto a la gente que está aquí, o si tú, Arturo, quieres algún comentario, o alguien de aquí quiere levantar la mano y hacer una pregunta. Pati, por supuesto. Bienvenida, Pati, bienvenida, Marcela. Es un gusto tenerlas aquí. Bueno, mira, en primer lugar, celebro mucho que le hayan hecho la invitación a nuestra amiga. ¿Sí se escucha? Sí. Okay. No, Pati, Pati, viene. Gracias, muchas gracias. Celebro mucho que se haya hecho la invitación a Beatriz Paredes, no solamente porque la considero una buena amiga, sino porque todos sabemos que la trayectoria política que ella tiene desde hace muchos años
le ha permitido albergar, le ha permitido acumular una gran cantidad de experiencias desde diferentes puntos de vista. Escuché a Beatriz hace poco en el Instituto de Investigaciones Jurídicas hablar sobre política exterior. Bueno, fue verdaderamente una clase magistral. Hoy la oigo hablar sobre el fortalecimiento del federalismo. Me parece que ha sido también extraordinario. Llegué tarde, pero es impresionante cómo está cerrando reformas. Se está grabando, o sea que la vas a poder ver después. Sí, muy bien. Entonces, yo lo que considero es que hay que, esto que está hablando ahora la senadora Paredes respecto del federalismo, creo que ha sido uno de los efectos más grandes que hemos tenido en el país, en el gobierno federal, no de ahora, sino de mucho tiempo atrás. No todas las culpas son ahora, vienen haciéndose desde otros lados, desde mucho tiempo, muchísimo tiempo atrás. Y hay también un desorden terrible, senadora, no sé cómo lo veas, un desorden terrible en cuanto a los organismos descentralizados que están verdaderamente centralizados en la Ciudad de México, en las que no hay la forma de que los beneficios de un organismo puedan llegar a toda la República. Voy a dar uno que es una experiencia reciente que yo tengo, y que es además un tema que es muy novedoso, que apenas estamos empezando a entenderlo, a pesar de que ya tiene muchos años, y que deberíamos de haberlo entendido y promovido, y es el tema de la protección de los datos personales. Bueno, no hay en ningún lugar de la República una oficina que pueda atender este tipo de asuntos, porque el INAI no tiene oficinas en ningún lugar. Y porque tampoco se ha podido o no se pudo establecer algún acuerdo para que en los estados se estableciera por lo menos la representación de una persona con un convenio con los gobiernos de los estados, porque no les interesaba, porque a nadie le interesó. Y esto estamos viendo ahorita cómo se viene ya globalmente un problema muy importante de muchos millones de pesos o de dólares, como lo queramos concentrar. Pero este es un ejemplo. El otro ejemplo es que las leyes federales se aplican y las autoridades federales que están en los estados, pues muchas veces también tienen una rotación. Y también ahí los vemos que salen un poco del esquema del conocimiento de lo que son los estados a los que llegan. Y yo también creo que eso es un problema que el Poder Judicial está teniendo. Entonces yo creo que las expresiones que nos has dado ahora son fundamentales, son básicas, son muy importantes. No es un tema que yo maneje, no es un tema que yo pueda darte una opinión más ni nada, pero siento que estás tocando uno de los temas centrales para elaborar la democracia, para fortalecerla, por supuesto. Y bueno, yo te felicito otra vez, porque me encanta cómo te expones las cosas y dejas ver tu experiencia tan grande que tienes. Qué bueno que estás en el Senado, Beatriz, gracias, estamos en estos tiempos. Muchas gracias, Pati. ¿Alguien Muchas más gracias, quiere hacer Pati. alguna pregunta? Claudia Esqueda, por favor. Gracias por esta conferencia, sin lugar a dudas siempre brillante, senadora. Y el tema no es cuando menos de la mayor importancia, ¿no? Como bien lo has expresado. Yo solo quisiera comentar en el ámbito de mi quehacer cotidiano, un tema en el que de nuevo se suman las acciones del gobierno actual, más allá de la historia y del pasado que todos hemos ya vivido y sufrido. El tema actual en materia de trabajo por la concentración de nueva cuenta en materia de registros sindicales, de contratación colectiva, con todo el problema que ha traído consigo la reforma laboral de 2019 y que, bueno, una vez más, en lugar de procurar y llevar esto a una mejor forma de organización nacional, bueno, resulta que de nuevo se concentra en un solo espacio en el que sí hay oficinas, por cierto, pero pues que no puedes acudir, porque todo es ahora en vía digital o en línea a través de una plataforma que ellos han instalado con los efectos que pueda tener. Pero el tema y la pregunta en concreto es,
Bueno, creo que el poder legislativo tiene una enorme tarea y esta es una de ellas, sin lugar a dudas, y entendemos las dificultades cuando se está en una minoría legislativa precisamente para poder empujar o llevar a cabo algunas propuestas que se pudieran convertir en leyes como en estas en las que hoy aquí se nos ha expresado por la senadora y que deseamos todo el éxito y con las novedades estas de las sesiones públicas o las condiciones que el Poder Legislativo somete a la sociedad. No Parlamento abierto. que no significan, Parlamento abierto, Parlamento ¿no? abierto, que no significan que en realidad se tomen en consideración las opiniones, pero bueno, pues estoy segura que los abogados, si podemos hacer algo por empujar cosas, lo haremos gustosos y comprometidos. Gracias por este tiempo. Muchas gracias, Muchas Claudia. gracias. ¿Alguien más quisiera hacer una pregunta? Sí, Diego, adelante. Muchas gracias, presidenta. Estimado Arturo, senadora, muchas gracias por esta fascinante sesión y esta síntesis tan aguda que toca la columna vertebral del constitucionalismo mexicano. Nada más. Y me parece sumamente audaz, utilizando la misma palabra con la que usted describió esta propuesta, el planteamiento que formula, y me resulta además interesante todas estas alusiones históricas como un aficionado nada más de pasatiempo de la historia a Zarco, Alexis de Tocqueville. Le platicaba a Claudia, mi amiga y consejera de la barra, que en el último año he tenido la curiosidad de estudiar un poco de los constitucionalistas fundadores de Estados Unidos y todas sus palabras me hacen pensar en Alexander Hamilton construyendo el constitucionalismo americano y el federalismo, que luego construye con Jay, con Madison en los papeles del federalista y las tensiones que tenía con Jefferson y Adams en la construcción de este experimento americano federalista. Y me llevan mucho a aterrizarlas en el aspecto pragmático que identifica Hamilton con genialidad en la construcción del constitucionalismo americano, ligado al dinero, al presupuesto, cómo se distribuyen los recursos públicos para atender las necesidades primarias de una nación. Y me parece, como refería la doctora Hussain hace unos momentos, que esto sin lugar a dudas es simplemente indicativo de una tradición de ejercicio del poder mexicano, más allá de partidos, de sexenios, me atrevería incluso a decir, más allá de épocas constitucionales. O sea, nuestra tradición es de ejercicio predominantemente centralista. Entonces, toda esta propuesta suena apasionante, otra vez tenaz, audaz, ambiciosa, pero ¿cómo lograr que pueda cobrar tracción realista y pragmática en un entorno político con una dimensión de adversidad, de logro de consensos que permitan además lograr que aquellos que quieren preservar el poder y concentrarlo en el ejercicio más centralista que se pueda, decidan de manera libre, bueno, no, mejor concedamos este poder y estos recursos a las entidades federativas y a los municipios. Es una inquietud que me surge derivada de esta brillante exposición que generosamente nos presenta. ¿Me permites, Claudia? Sí, por supuesto. Gracias. Si les parece, José. voy a hacer algún comentario apoyándome en la interesante pregunta del consejero Diego, y también para que te puedan pasar algunas de las preguntas de los amigos y amigas que nos hacen la generosidad, que tienen la generosidad de vernos virtualmente. Nuestra tradición centralista y autocrática no es ni siquiera mexicana. Con excepción de pocos pueblos prehispánicos, la mayoría de nuestros pueblos prehispánicos tenían figuras autoritarias al frente. Y en el caso del Imperio Azteca, pues es evidente que uno de los factores que incidieron en el periodo de la conquista fue que el gran Imperio Azteca, que tenía un
emperador despótico, no lo digo en sentido de déspota, sino de connotación histórica de despotismo oriental, es la clasificación que se hace en ciencia política de ese modo de gobernación. Él estaba decayendo, pero a la tradición autocrática prehispánica de los grandes tlatoanis se suma la tradición española de el rey de los países del mundo donde nunca se ponía el sol. También el estilo de regencia de los reyes españoles era un estilo tradicional autocrático. Entonces, nuestros antecedentes históricos no nos incitan de manera natural a tener regímenes mucho más democráticos. Lo que pasa es que como España no resolvió bien eso, sigue sin resolverlo. Les estoy diciendo algo muy importante. Son cosas que se tienen que resolver, porque si no el conflicto perdura. Y entonces de repente los catalanes dicen que se quieren independizar. Y de repente los vascos hacen una guerra civil de mucho tiempo porque se quieren independizar. El mejor acuerdo para que convivan y sean creativas y desplieguen todo su potencial, sociedades diversas, como es el caso de la mexicana, es un pacto federal. Te lo dice el sentido común. Compartir el poder no es perder el poder, es refuncionalizar el poder. Son dos cosas distintas. Pero tienes que ser demócrata. Eso sí, es como cuando dicen, es que los estados que tienen dictaduras tienen menos problemas que los estados que no tienen dictaduras. Pues es absolutamente falso, tienen más muertos, pero no menos problemas. Entonces, en ese sentido, un país de 130 millones de habitantes, un país que está entre la 13ª y 15ª economía mundial, un país que tiene esta biodiversidad, donde existe el desierto de Altar y existen los manglares más sofisticados en la región del sureste de México, es un país que no se puede gobernar de manera unipersonal. No se puede, a menos que lo hagas a sangre y fuego. Y tampoco se puede, porque se te escapan regiones, generas conflictos, se multiplican las tensiones, no despliegas el potencial creativo. Simplemente hay que ver cuándo nos fue mejor en el siglo XIX, en las etapas federalistas o en las etapas centralistas. Cuándo el país se pudo desarrollar mejor y cuándo logramos tener las grandes figuras históricas e imprimir el nombre del país en el concierto universal con gran respetabilidad. Pues con Benito Juárez, que era un federalista convencido, era un liberal convencido. Entonces, para no extenderme, este es un tema que se desarrolla con nuestra posibilidad de incidir en el siglo XXI. ¿Cómo vamos a pensar que el centralismo es útil si un joven con un pequeño aparatito puede conectarse con su homólogo estudiante en Nueva Delhi y preguntarle qué están haciendo para transformar los chips de determinada característica? El mundo se descentralizó, la tecnología lo descentralizó. Es algo que no entienden los políticos. Los políticos no estamos entendiendo por qué nos cuesta tanto trabajo que la ciudadanía se relacione con nosotros, porque ya no nos necesitan. No nos necesitan de intermediarios. Si no tenemos nada que decirles, no tienen por qué hablar con nosotros.
Antes nos necesitaban porque si no, no llegaban a fulanito de tal, pero ahora llega a fulanito de tal el WhatsApp. Entonces pueden prescindir. Esto que les estoy diciendo es muy relevante porque o nos descentralizamos racionalmente conduciendo el proceso o las posibilidades de que suceda porque la realidad se va a imponer son muy altas. ¿Qué pasa, por ejemplo, en un estado como Tamaulipas con los problemas que tiene? Pues si la Federación Mexicana no los atiende, pues a lo mejor encuentran otros que los atiendan, ¿no? Porque el centralismo asfixia, ahoga, mitiga la capacidad creativa. Es para otra era del mundo. Es para una era de siervos, no de ciudadanos. Ese es el gran cambio. No queremos ser siervos, somos ciudadanos. A Marcela, adelante. Gracias, Claudia. ¿Se escucha? Sí. Bueno, como siempre, es un placer escuchar a la senadora. Yo soy su fan. A mí me parece que es la mente femenina más brillante entre las políticas de nuestro país. Siempre lo he dicho y siempre he querido estar presente en sus conferencias. Yo lo que quisiera comentarles, una reflexión personal, como abogada y como ciudadana, ¿no? Y me disculpo porque no llegué al inicio de su presentación, no sé si usted lo comentó, pero a mí me parece que en esta propuesta del nuevo federalismo, lo que a mí me gustaría, por esa minoría que ahora ustedes representan y que creo que tiene que retomar un liderazgo de propuesta, y el federalismo me parece que es un tema coral, pero yo siento, me repito, me disculpo porque no sé si en la presentación al iniciar lo comento, pero en la propuesta, en lo que yo he leído, siento un error de diagnóstico, con todo respeto. A mí me parece que una de las cuestiones que no podemos soslayar es el hecho de que esta situación que estamos viviendo obedece a un fenómeno que es innegable y que es un tema de corrupción, un tema de abuso del uso de recursos destinados a la educación y a la salud, de casos vergonzosos de gobernadores, ¿no? Y a un tema que tiene que reconstruirse en un tema de confianza con la ciudadanía para que quitemos, se desvirtúe ese argumento de la actual administración de que esa es una justificación para la centralización. Para mí, el federalismo, el nuevo federalismo y la propuesta debieran de estar sustentados en un tema de transparencia, de una cuestión de prácticas, de buenas prácticas, de erradicación de la corrupción, pero no como objetivo, sino con un modelo realmente que tienda a diseñar una nueva dinámica de funcionamiento y de ejercicio del poder público a nivel estatal y de efectivamente rendición de cuentas y sanciones y grados incluso de inhabilitación para que esos excesos no se repitan. A mí me gusta mucho hablar con la gente. Cuando viajo mucho por la República, me gusta comunicarme con las personas. Y yo sí siento, lamentablemente, que existe una decepción, una inquietud de un tema que la ciudadanía siente que estaba mal y que no ha existido por parte de la minoría de la oposición un reconocimiento honesto de decir, efectivamente, ahí hay un problema y nuestra propuesta ataca ese problema y recoge esa inquietud de los ciudadanos. Yo, la verdad es que siento que será muy difícil tener una empatía o una simpatía por parte de la ciudadanía en una propuesta que no contemple estos temas como uno de los ejes fundamentales del nuevo federalismo en México. Porque esa es precisamente uno de los motivos de la gran decepción de la ciudadanía en México. Buenas tardes y gracias. Muchas Muchas gracias, gracias. Marcela.
Juan Carlos, después Miguel Ángel, y después voy a leer 2 preguntas que tengo en el chat, por favor. Adelante, Gracias. Juan Carlos, nuestro presidente del capítulo Tlaxcala. Gracias. No. Efectivamente, ¿Suena? Juan Carlos Vázquez. Un gusto saludarles, por supuesto, a nuestra ponente, en este caso la señora Beatriz Paredes, por supuesto, a nuestra presidenta Claudia Bueni, a nuestro estimado coordinador Arturo Silva. Yo quiero hacer referencia a lo que también han señalado los estimados colegas abogados, sumado a los idealismos de Alexis Tocqueville, Alexander Hamilton, pero también el barón de Montesquieu, quien decía que el federalismo comprende también generar un contrapeso, y la teoría de pesos y contrapesos, generar ese contrapeso no solo en niveles al poder, no solo horizontal, en un nivel horizontal, sino también vertical. Y bueno, entonces considero o preguntaría yo, ¿acaso no sería importante involucrar en ese modelo federal, trazar un plan que involucre, por supuesto, lo que han dicho en materia de anticorrupción, transparentar, generar transparencia, generar buenas prácticas, pero además también totalmente modificar el sistema electoral que limita el acceso al derecho a ser votado, cuando los partidos políticos desde cúpulas generan ese ejercicio en designación de candidaturas, pero además también limita en otro aspecto el desarrollo de las comunidades y las regiones, lo que implicaría, por supuesto, un nuevo modelo de gestión municipal. Y además también, considerando toda esta diversidad cultural, ¿acaso no estaremos hablando de un nuevo Estado social, democrático y cultural de derecho? Entonces, la pregunta sería precisamente no involucrar, y cómo involucrar a la ciudadanía o a la sociedad o al gobernado en este modelo, en este nuevo plan que propone. Muchas gracias. Gracias. Es que haga la última, Miguel Ángel, para que contestes. Y luego hacemos contestamos. las 3 que están Sí. aquí en el... Muchas gracias. Estimada senadora, muy buenas tardes. Un gusto coincidir nuevamente y escuchar una exposición muy clara, pero sobre todo siempre con reflexiones muy profundas sobre el tema. Campeche. Sí. Así es. Miguel Ángel Zulú, de Campeche. En referencia a la construcción del nuevo federalismo que usted plantea, a la revisión y a la renovación de ese pacto federal que hoy en día existe, y ahora sí que parafraseando al maestro Carpizo, se necesita una nueva constitución en México. Esa construcción del nuevo federalismo, esa renovación del pacto federal, ¿pasa acaso por considerar la existencia de una nueva constitución? El maestro Carpizo decía de que cuando se diera esto, la realidad política y social se tendría que imponer. ¿Ya llegó acaso ese momento al cual se refería el maestro Carpizo? Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces le damos... ¿Qué comentarios y preguntas tan interesantes, así como las de la sesión anterior inmediata? Doña Marcela, yo puse bastante énfasis en el texto en la fiscalización. ¿Por qué no usé la palabra corrupción? Porque de tanto usada está muy desgastada. Me hubiera encantado que este gobierno fuera eficaz contra la corrupción. Me hubiera encantado. La verdad es que no me explico el caso del señor Lozoya. No lo entiendo. No entiendo cómo destacadas, porque ahora ya son destacadas figuras del crimen organizado, salen o no se extraditan, y personajes, abogados, que no hay elementos que comprueben, como es el caso, y lo digo con plena conciencia de lo que estoy diciendo, que hayan participado personalmente en la tortura, ni que hayan ideado la tortura, a pesar de que tienen condiciones de salud absolutamente precaria, permanezcan presos.
ustedes saben que la justicia no puede tener un doble rasero. Yo he sido federalista, no en esta administración, no tiene que ver con la regresión centralista de esta administración. Yo he sido federalista desde siempre. En 1985 pudimos participar en algunos esfuerzos en la plataforma de gobierno que iba a presentar el presidente de la Madrid. Y como gobernadora intentamos que hubiese una nueva negociación del pacto fiscal y lo logramos. Estoy convencida. Yo no pienso que el desprestigio del federalismo tenga que ver esencialmente con la corrupción de algunos gobernadores, porque la corrupción de estos gobernadores, desde mi perspectiva, y mire que conozco del tema, tú no puedes desaparecer recursos federales sin que una autoridad federal no se dé cuenta. No hay manera. Es imposible. Tú puedes desaparecer recursos estatales, porque esos no tienen otros registros. Las dos cosas son terribles, las dos cosas están muy mal. Pero suponer que el desaparecer o el destinar o jinetear con recursos federales solo es por una autoridad estatal es fingir que no se conoce el entramado de la administración pública. Yo creo que sí, efectivamente, hay un proceso de desencanto por esos hechos, pero mi experiencia es que hay un mayor proceso de desencanto porque desaparecieron programas en donde la comunidad participaba. Muy importantes. Mire, por ejemplo, habían 6 programas de respaldo a los pequeños productores y a los ejidatarios en donde se decía par y paso. El gobierno estatal ponía un pedacito, los productores otro pedacito y la federación otro pedacito. Los desaparecieron. Y eso dejó a los campesinos y a los pequeños agricultores, a los intermedios, que querían seguir empujando su capacidad productiva muy descobijados, porque se volvieron a centralizar. Pero ¿sabe qué es lo más dramático? Lo más terrible, lo que verdaderamente esta sociedad no debería permitir que se repitiera, lo que pasó con la adquisición de las medicinas. Centralizar de manera absolutamente absurda la compra de las medicinas y de las vacunas nos llevó y sigue llevando al sector salud a una crisis de la que no se reponen. ¿Por qué? El IMSS tenía establecido un esquema de adquisiciones de medicamentos. El ISSSTE tenía establecido un esquema de adquisiciones de medicamentos. El sistema de salubridad y asistencia, que no el seguro popular, esa es una confusión simplemente porque no leen. El seguro popular era el nombre emblemático de una estrategia del presidente Calderón. El sistema de salubridad y asistencia nació en 1940 y tantos, tiene más de 80 años. Logramos ser el país ejemplar en campañas de vacunación. Ejemplar. Son unos corruptos. Se están robando las medicinas. Los laboratorios mexicanos son unos raterazos. Deciden centralizar la adquisición total del gobierno federal en la Oficialía Mayor de Hacienda. Lo plantean en su segunda o tercera iniciativa de ley de reformas a la ley orgánica de la administración pública. Modestamente pedí la palabra, pedí una reserva. Lo único que les dije, por favor, ¿por qué no le adicionan? Puede haber excepciones.
Y les dije y se los planteo, porque en el caso del sector salud, adquirir medicina requiere de una enorme experiencia. Es un mercado muy complejo. Es un mercado donde concurren laboratorios nacionales, laboratorios internacionales, países. Por favor, agreguen, puede haber excepciones. Desde luego que no. ¿Y sabe qué pasó? Que el señor secretario de Salud, ese que habla tanto y que se defiende tanto y que expone también la política de salud, por alguna razón, seguramente porque su equipo no le ayudó o porque pensaron que también eso era delictivo, no presentaron los pedidos de un componente fundamental para las vacunas. Y por primera vez en muchos lustros, no se vacunaron todos los niños de sarampión. Y le estoy diciendo la absoluta verdad. Entonces, cuando la centralización surge de generalizaciones absurdas sobre que hay corrupción, en lugar de que se actúe con toda la firmeza, se castigue y no se utilice el tema de corrupción para sacar el coco, para sacar el coco y para sacar el coco y paralizar a la sociedad, en lugar de actuar en serio con la ley en la mano, entonces estamos en un momento muy pantanoso. Porque si jalas conmigo, te perdono que seas corrupto. Y si me hiciste enojar hace algunos años como a Rosario Robles, no te hago ni el debido proceso. Porque si jalas conmigo y me inventas culpables en tus declaraciones como fulanito de tal, jamás queda claro a cuántos años estás condenado y tienes condiciones de privilegio. Entonces, mi discusión sobre el federalismo no es una discusión que tenga que ver ni con que somos minoría. Muy probablemente no logre convencer ni siquiera a los priistas, son muy presidencialistas. No, no, tiene que ver con que de veras creo que el país no puede. De veras lo creo. No podemos seguir con este nivel de desarrollo tan desigual. Ustedes lo viven. No es lo mismo la actuación de un ministerio público en Chiapas que un ministerio público en Sonora, pero en todos los sentidos. No solo los usos y costumbres, no solo los criterios jurídicos, sino incluso la infraestructura esencial básica. Entonces, yo coincido con usted. Cualquier propuesta de nuevo federalismo tiene que tener el eje, la garantía de la transparencia y la garantía de que no habrá resquicios en los procesos administrativos para que se den actos de corrupción. Si se quiere, se puede. Yo tenía un contralor que era mortal. Y pregúntenme usted cuántos funcionarios míos fueron acusados en los gobiernos sucesivos. Ninguno. Porque si quieres, se puede. Siempre te das cuenta. Siempre te das cuenta. Y además, mi paisano lo sabe. Pueblo chico, infierno grande. No, que el cuñado de quién sabe quién le está vendiendo, quién sabe qué. Pues, si tú quieres, no, hombre, llamas al funcionario, oye, tienes un cuñado. Sí. ¿Cuándo se divorcia tu hermana? Porque no puede ser que tu cuñado te esté vendiendo la mitad de los... Así es, todo se sabe. En la provincia, todo se sabe. Todo se sabe. Y en Tlaxcala más, ¿eh? En Tlaxcala, así como en el himno nacional, un soldado en cada hijo te dio, en Tlaxcala un político en cada hijo te dio. Entonces tienes que convivir. Pero coincido con usted, está en el eje del desencanto de la población. Está en la demanda más sentida de la población. Yo lo viví en la primera vez que el PRI perdió la elección. La gente nos decía en la calle, los corrimos por ratas. Así es. Si no somos capaces de entender
que no es admisible el tener actitudes de corrupción. Si pretendes la confianza ciudadana, pues es que no entiendes nada. Mi querido Juan Carlos, mucho gusto en saludarlo. Me parece muy interesante una nueva conceptualización de democracia social y cultural. Me parece muy interesante la referencia, y ese es el sentido del federalismo, no solo contrapesos horizontales, sino contrapesos verticales. Muy pertinente su cita de Montesquieu. Lo que pasa es que usted y yo estamos convencidos de eso porque somos tlaxcaltecas. No, lo digo de verdad, nosotros tenemos un esquema del municipio bien distinto al del resto del país. Nuestro pequeño territorio, que debe de tener el tamaño quizá de Catepec, tiene 65, ya 66 municipios. Y nosotros elegimos en cada pueblo, no solo en el municipio. Y el agente municipal, que así le llamamos, es nuestra autoridad. Mi autoridad es el agente municipal de San Esteban Tizatlán, y ya me mandó pedir una cooperación que tengo que dar. O sea, porque bueno, entonces nosotros tenemos una tradición de representación comunitaria muy consolidada, y en la etapa en la que fui gobernadora le dimos vigencia a una reforma que hacía que estos agentes municipales formaran parte del cabildo. Después le echaron para atrás, pero había cabildos de 60 personas y el presidente municipal tenía que tener la habilidad de ponerlos de acuerdo. Entonces tenemos una tradición en donde los elementos culturales inciden de manera muy sistémica en la conformación de la cultura política, como en Oaxaca. En Oaxaca hay municipios en donde eligen al alcalde por un año y tú les dices, ¿por qué por un año? Porque un año tiene que dejar de trabajar en sus cosas del campo y no puede dejar de trabajar más tiempo. Sí, entonces, en muchos lugares tienen usos y costumbres, tiene que ver con nuestras tradiciones comunitarias, ¿no? Con la transparencia. Sí. Porque las comunidades son muy exigentes con las personas que manejan fondos de la comunidad. Es totalmente cierto. Además, como uno sabe que va a volver a vivir allí, si te portas mal, el pueblo te la cobra. Pero recojo esta conceptualización de democracia social y cultural. Tengo que elaborarla. Me gusta mucho su aportación, señor licenciado. Don Miguel Ángel, me da mucho gusto verlo. Déjeme decirle que no sé. Yo creo que lo único que no puede hacer uno es intentar una nueva constitución si no tiene claro cuál es el diseño de país que va a quedar. Si no tiene claro a dónde va a parar. Eso le pasó a los chilenos. En este momento, en medio de esta polarización provocada y alentada, una nueva constitución a lo mejor lo único que hace es provocar una gran fractura. Y ahí el tema del federalismo cae en otra dimensión. El país tiene una constitución que ha sido lo suficientemente flexible, y los constitucionalistas y el constituyente mexicano. Es una constitución que no deja de ser paradigmática. Más que muchas nuevas leyes, nosotros necesitamos el cumplimiento de las leyes. Tenemos simplemente con que se cumpliera la perspectiva de federalismo que tiene la Constitución, ya
este desequilibrio se modificaría. Creo que el nuevo pacto fiscal se puede hacer sin ningún cambio constitucional. No es necesario un articulado constitucional. Se plantea para que haya ciertas garantías de que ninguna tentación centralista volverá a debilitar a estados y municipios. Pero en este momento, con este nivel de confrontación, con este nivel de descalificación, con algunas audacias que a mí me parecen muy poco recomendables para el país, no estoy segura. No estoy segura. Yo creo que las constituciones en su conjunto se deben hacer cuando es estrictamente indispensable para una sociedad renovar su pacto social. Cuando es estrictamente indispensable. Si nosotros logramos tener elecciones transparentes, tranquilas, si no hay una elección de Estado, estoy cierta que todos los factores que participen en ese proceso van a poder armonizarse, si se quiere que se armonicen. A mí me parece que lo que necesitamos es una voluntad de volver a armonizar al país y que esta armonización se dé dentro de un sistema de derecho. Si no somos capaces de reivindicar la vigencia del Estado de Derecho, ya no fuimos capaces de casi nada. Gracias. Muchas gracias, Beatriz. ¿Cómo anda de tiempo? Hay Para tres las preguntas. Bueno, Elena Coca Aguilar dice, hablando, pon aquí por esto, de la suficiencia presupuestal, ¿cómo se podría resolver el cumplimiento del pago de los laudos que generalmente los titulares de las dependencias gubernamentales se aferran a no pagar? Respeto, senadora Beatriz. Saludos, Elena Coca Aguilar. Es la primera. La segunda, de Eduardo Tapia Zuckerman, consejero de la Barra de Baja California Sur. Buenas tardes. Mencionó usted que a partir del año 2000 se rediseñaron algunas políticas públicas en torno al presupuesto de los municipios y ahora el mayor recurso suministrado hacia dichas entidades y a los estados en general no han abonado, en mi opinión, hacia una mejoría presupuestaria, sino a un plano de mayor corrupción. Dada la falta de controles con los que la Federación abrió su llave, a partir del año 2000, de recursos federales se abrieron nuevos frentes problemáticos que no existían en el sistema anterior, si bien centralista, sí más férreo y con mayor disciplina y rigor. Su opinión, muchas gracias y saludos de Los Cabos. Tercera, ¿qué sugeriría usted, senadora? Es de María del Consuelo Juárez Mendoza. ¿Qué sugeriría usted, senadora, para que las entidades federativas puedan asumir atribuciones sin que los recortes presupuestales afecten a la eficiencia de la gestión de las atribuciones que asuman? Después, Israel Torres, nada más te felicita, excelente ponencia, maestro, debemos defender el Estado de Derecho y la división de poderes. Y Sebastián Godínez, para construir un nuevo federalismo es necesario reformar el sistema y pasar a un sistema semipresidencial para limitar los vicios del presidencialismo autoritario. Eso es todo, muchos saludos, ya te los pasaré después y bueno, con eso cerramos las preguntas, si están de acuerdo. Muchas gracias. Pues en primer lugar, muchas gracias a quienes nos felicitan, les aprecio mucho. Elena, pienso que hay que hacer que la Suprema Corte obligue a que cumplan sus obligaciones quien deben los laudos. Hay que ejercer el Estado de Derecho y que no es válido alegar que el presupuesto es insuficiente porque es algo que deben plantear en la programación presupuestal correspondiente. Entonces, que actúe el derecho para que quienes tengan esas responsabilidades las cumplan. Un saludo también hasta Baja California Sur, don Eduardo Tapia. Me parece muy interesante, que percibo
que de veras creen que en los últimos años todos los esfuerzos de transferencia presupuestal acabaron en actos de corrupción o buena parte de ellos. Me parece muy interesante. Porque no es verdad. No es verdad. Pero es esa percepción y hay que desvirtuarla. No, hay que primero conocerla. Yo no sabía a qué nivel había penetrado esta percepción. Y dicen que finalmente las emociones, las decisiones se toman en función de percepciones. El ramo 23 y un conjunto de ramos que se aportaron a los municipios le permitieron a los municipios que tenían esa densidad de número de habitantes tomar algunas decisiones relevantes para su hacienda municipal y sobre todo para el manejo de su ayuntamiento. Había un conjunto de controles. Hay el control, desde luego, del Congreso local. Los congresos locales tienen una auditoría local, contaduría de glosa, contaduría mayor, tiene diversas denominaciones. Teóricamente es un organismo autónomo que depende del Congreso local. Están las inspecciones que tiene que hacer la auditoría de la Federación. Están las propias inspecciones que tienen que hacer las contralorías de las distintas secretarías. Vuelvo a insistir, si se dieron fugas de presupuestos descentralizados, seguramente hubo complicidad. Entonces, el problema no es la transferencia, el problema es cómo erradicamos la corrupción en todos los niveles. Son dos problemas distintos. Es como cuando dicen, el agüita en donde bañamos al bebé está muy sucia y al tirar el agua la tiran con todo y el bebé. No nos confundamos de los problemas. Yo coincido con usted, don Eduardo Tapia, de que es indispensable que si se descentralizan recursos o si las entidades federativas disponen de mayores recursos, que actúen con absoluta transparencia y honradez. Y si es necesario multiplicar los mecanismos de control, hay que multiplicarlos. Sin embargo, no pienso que sea el proceso de la descentralización el provocador de estas circunstancias, sino más bien, por desgracia, la naturaleza humana y las complicidades. Saludo a la licenciada María del Consuelo. A mí me parece que el tema de los recortes es un asunto que hay que discutir desde una profunda reforma presupuestal. ¿Qué nos pasa con el presupuesto público? El presupuesto público se decide finalmente en el segundo periodo de sesiones de la Cámara de Diputados, normalmente entre los meses de noviembre y diciembre. Ese presupuesto teóricamente es para el año lectivo, incluso se llama año presupuestal siguiente. La realidad es que el dinero empieza a llegar en mayo, en junio, en julio, y de repente en medio del año se decide que hay un recorte presupuestal. Yo creo que eso es simplemente una pésima planeación. Una pésima planeación. Una de las cuestiones que estoy revisando es cómo logramos optimizar tanto la calendarización como la priorización en el ejercicio del gasto público para que realmente se empiece a ejercer desde enero. En las dependencias que hacen obra pública, el que llegue tarde el presupuesto es terrible porque llega en época de lluvias. Entonces, cuando estás en plena construcción de la carretera o de un puente, son los grandes chaparrones, y entonces las obras te cuestan mucho más caras, o hay que volver a planificar.
Y en el caso del sector agropecuario es dramático, porque si el presupuesto es para adquirir semillas mejoradas y el ciclo primavera-verano se siembra entre abril y marzo, pues imagínense, si te llega en julio, pues ya no compras semillas mejoradas y haces una bola de cosas diferentes e incorrectas. Entonces, así mismo con los recortes, a mí me parece que ha sido una muy mala estrategia, y esto lo he discutido con varias amistades que he tenido en el área de presupuesto a lo largo de mi vida, porque yo no estoy hablando de esta administración. Cuando hablo de esta administración me refiero específicamente, no hago metáforas. No, estos son problemas estructurales que viene arrastrando el gobierno mexicano en su funcionamiento. Esos recortes donde dicen, quítenle parejo el 10% a todos, que así lo hacen por comodidad, tienes que recortar 5,000 millones de dólares porque calculamos mal el precio del petróleo y resulta que no. Así es que, entonces dicen el 10% parejito, dizque para parecer justos. Nada más que no es lo mismo el 10% en una entidad obesa que le sobran recursos que el 10% en una entidad que apenas dispone de los recursos indispensables para operar bien. Y lo peor es que a veces el 10% es parejito y de la manera más fácil, corre gente. Y no es lo mismo el dejar a cientos o a miles de personas sin oportunidad de empleo y de remuneración que hacer un esfuerzo selectivo de cuáles obras puedes suspender, de cuáles áreas puedes reducir, en fin. Entonces sí creo que en el tema de los recortes tenemos que obligar a que haya una lógica muy diferente y que no dañe la operación de todo el sector público y que en lo posible afecte lo más mínimo a los trabajadores. Coincido con quien dijo que nos tendremos que encaminar hacia un régimen más semipresidencialista, con un poder legislativo fortalecido, con un poder judicial autónomo, independiente, que ejerza plenitud. Y yo les pediré en algún otro momento, estimadas y estimados amigos y amigas de la barra de abogados, que nos ayuden. Quisiera yo escucharlos ahora sobre qué piensan del sistema judicial, cómo ha evolucionado el modelo adversarial, qué nos ha pasado con el modelo adversarial. ¿Estamos mejor? ¿No estamos mejor? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿En dónde podemos profundizar? ¿Qué procesos podemos simplificar? ¿Cómo logramos que el rezago en el ámbito judicial pueda abatirse? Si se tuviera que hacer una asignación presupuestal enorme por un periodo breve para que hubiese un verdadero abatimiento del rezago judicial, a lo mejor lo deberíamos intentar. A mí me gustaría mucho escucharlos en otro momento sobre el Poder Judicial. Les agradezco muchísimo su atención. No sé, nuestra moderadora. ¿Tú quieres palabras de cierre? No, yo agradecerte, Beatriz, la verdad ha sido una gran experiencia escucharte. Te hemos escuchado muchas veces en muchos foros, pero no es lo mismo tenerte aquí al lado y poderte preguntar libremente lo que hemos tenido la oportunidad de hacer el día de hoy, que es muy importante y nos ha dado a los barristas y a los no barristas, porque aquí ha habido de todo, muchos elementos para conocer este proyecto que tú tienes y que impactaría de manera muy positiva, así lo opino yo, el futuro de México, de ser considerado primero por tus compañeros y después pues ir convenciendo poco a poco, no tan poco a poco porque entonces pasa el tiempo, pero ir convenciendo a los demás grupos parlamentarios para que, digamos, busquen este cambio tan importante para el cual se necesitaría una fuerza demasiado grande de lograr, pero sobre todo la suma de que las personas que estamos
cansadas, que estamos agotadas de estar teniendo gobiernos a los que siempre les vemos tantas carencias y tantos problemas, pudiéramos unirnos y presionar de alguna manera para que esto se logre. Te lo agradezco enormemente, te doy el uso de la palabra para que cierres. A mí no me queda más que agradecer. Creo que, por un lado, el tema es muy importante. Yo al menos considero que el centralismo es un riesgo para la democracia, ¿no? Y por el contrario, el federalismo es una manera más democrática de vivir, más plural. Y además, la verdad es que creo que también es muy alentador ver que hay políticas, políticos, legisladores dispuestos a dar debates sobre temas profundos en nuestro país, sobre temas que son necesarios y que están dispuestos a elevar este nivel que desgraciadamente muchos hemos visto, al menos yo por lo que me dedico, sigo las sesiones del Congreso cotidianamente. Y a veces Cuidado sí, con su salud mental. Tenemos de repente. Y bueno, la verdad es que es muy alentador saber que hay quienes sí están dispuestos a elevar el debate, a plantear los temas Eso, necesarios y los elevar el temas debate. de fondo. Muchísimas gracias, senadora, y muchísimas gracias a todos y a todas por comentar. Muchísimas gracias. Y gracias a ustedes por venir presencialmente. Tenemos que regresar a este sistema presencial.